Buenas tardes. Bienvenido a la Sala de Ámbito Cultural del Corte Inglés. Mi nombre es Miguel Luna, responsable de atención al cliente y de relaciones externas del Corte Inglés. Y hoy pues inauguramos las actividades culturales del mes de septiembre y del mes de octubre. Una agenda cultural que el Corte Inglés ha empezado un camino en el que hemos dispuesto una sala para desarrollar una serie de actividades culturales que abarque todo el tema cultural, desde charlas, talleres, conferencias, exposiciones e incluso, a ver si usa la palabra, conciertos. Hoy tenemos nuestra primera conferencia, una conferencia que trata del Sáhara, un pueblo en busca de su independencia y su libertad. Y personalmente creo que es un tema que la inmensa mayoría de nosotros, los españoles, creo no estamos lo suficientemente informados acerca de lo que el pueblo siempre significaba para España en esos momentos y qué acontecimientos ocurrieron para que al final dejásemos esas tierras. Tenemos para esta conferencia un testigo presencial de esa época, el señor Olegario Moreno Rodríguez. Él es militar de profesión, ha servido en las unidades de batallón, el batallón expedicionario de infantería de Fuerteventura, la agrupación de tropas nómadas del Sáhara, en la brigada paracaidista y también el cuartel general del ejército en la dirección de personal. Ha estado al mando como comandante de la Policía Nacional de Bilbao, de Vitoria, de Cáceres y de Badajoz, como teniente coronel en la unidad de servicio de la base de Botua y en el regimiento de cazadores de montaña de Legazpi. Y como coronel ha sido gobernador militar de Huelva. ¿Cierto, no, Olegario? Aquí lo pone. Sí, sí. Formó parte, él me estaba explicando, tomando un café, que hubo un curso de paracaidismo aquí que dieron los americanos. Ellos tenían un récord de altura de salto de paracaídas en los 7.000, no llegaba a los 8.000 metros en el mundo militar, y en este curso aprovecharon pues para intentar batir este récord, y él perteneció a ese grupo que en el año 76 batió el récord de salto y lo dejó en 9.967 metros. Me contaba que había que saltar con oxígeno, porque a partir de los 5.000 metros no hay oxígeno y tal. A mí conmigo no cuentes para esas cosas. Es también, y eso es una faceta de él que me ha sorprendido, es pintor. Esos cuadros que hoy veis ahí son de él. Son magníficos, son muy bonitos. Ha expuesto en innumerables galerías, que no voy a reseñar, pero de las más importantes. Y ha publicado libros, entre los que tenemos ahí en la mesa, que Mentur, estaba escrito, y El Corral de las Caselas, además de diversos artículos en prensa, como por ejemplo estaba escrito España tenía que salir del Sáhara, ONU para qué, el Aaiún, 25 años de un abandono, ¿Quién hace la historia? Y aún queda esperanza. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y tuya es la palabra. Pues muchas gracias, Miguel. Gracias a ustedes por estar aquí. Un saludo muy cordial. Y después de esto somos más amigos que antes, ¿eh? Bueno, el tema del Sáhara, no, creo que no hay español que no lo conozca. Más o menos, más bien menos que más, pero los que estuvimos allí, pues lógicamente podemos hablar con cierta autoridad y con cierta despreocupación de todo lo que fue aquello, ¿no? Y para poderlo hacer llegar, pues no se me ocurrió otra cosa que escribir el primer libro, Mektub, y que en saharaui, en árabe, Mektub, es una expresión que se utiliza mucho para decir que estaba escrito. Cuando ocurre algún hecho importante, desgraciado, feliz, siempre es Mektub, estaba escrito, casi fuera. Y así fue con respecto al Sáhara. Pero este es desde el punto de vista de un oficial que ha estado conviviendo con los saharauis durante ese tiempo, en el empleo de teniente y de capitán, y sobre todo de teniente en una unidad muy especial que nada más que en todo el ejército español nada más que existía allí,
lo mismo que en Marruecos existían regulares o las mejalas, esos antiguos, ¿no? Allí era tropas nómadas. La agrupación de tropas nómadas se componía de soldados, en mayor parte del pueblo saharaui, eran todos saharauis, incluso algún oficial y varios suboficiales eran también saharauis, con su graduación y perteneciente al ejército español en esos empleos, de oficial y suboficial. Y la tropa era mayoritariamente saharaui. También había soldados del reemplazo que iban a hacer su servicio allí, pero en menor plantilla. El que fuesen los soldados de tropas nómadas, que fuesen nativos, tenía su razón de ser, no hay que explicarla. Son unos soldados que no se pueden sustituir por nadie. En la marcha del desierto, en recorrer, en la orientación, en la forma de vivir, incluso en la alimentación, los frugales que son, y eran un ejemplo. Se conocían su tierra, pues como nosotros nos podemos conocer, pues la provincia de Badajoz, los que somos de Badajoz, y ellos se movían por aquella parte, pues como las mismas gacelas del desierto. Una prueba de ello es que para que nos pudiésemos mover nosotros por ahí, los oficiales, tanto en vehículos como a camellos, siempre llevábamos un soldado guía, era el guía. Bueno, salam aleikum. Eran los guías que los oficiales, cuando íbamos en las patrullas, prescindíamos incluso de la brújula. Yo concretamente siempre me he fiado más del soldado saharaui guía que llevaba para orientarme y para orientarnos a toda la patrulla que de la brújula. Eso es algo que va junto con el equipo. Te puedes salir sin el equipo, te puedes salir sin el abrigo, sin la bandora, sin la chilaba, pero sin el guía no te puedes mover. Bueno, entonces, para eso escribí este primer libro, lees tú, y es la forma de relacionarnos. Lo que sí te ruego es que me digas cuando vamos de tiempo. Cuando llegaba un momento en que veíamos que había que hacer algo más que un servicio de vigilancia por el desierto. Entonces, el oficial de tropas nómadas, en esa unidad, se llamaba así, agrupación de tropas nómadas, no solamente instruía al soldado en la cuestión militar, sino que algunos, por decir la mayoría, allí aprendieron a leer, aprendieron a escribir, aprendieron la lengua, el idioma español, y es lo que ahora conservan todos los saharauis que están con nosotros, que cuando España tuvo que salir de allí por razones políticas y por razones que todos conocemos, pero no viene al caso porque los militares no nos solemos meter en política, pues vemos que lo mantienen ellos y que gracias a ellos el español sigue manteniéndose. Colabora mucho en esto y he visto que ha salido una asociación de escritores saharauis que se han formado precisamente en Cuba. No sé si esto hasta dónde es cierto, pero que así como presumimos de que América del Sur y Centroamérica se mantiene el español, gracias a que España estuvo allí, gracias a los saharauis y gracias a los saharauis que estudian en Cuba o vienen por aquí, por España, cuando vienen, son defensores del idioma de España, del español, y lo mantienen ahí cuando tantas veces vemos que aquí, en la propia patria, hay que, bueno, no, aquí hablamos, no sé si han visto la película esa de 8 apellidos vascos, pues presumen que me parece muy bien, que presuman de su forma de hablar y de su forma de expresarse, que viene de sus antepasados, pero sin despreciar nunca el español, que es de las lenguas más ricas que existen en el mundo, en su literatura, en su poesía, en su forma de expresiones, y ahí está la prueba que en toda América del Sur, Centroamérica y en África el núcleo que hay es el de los saharauis. Y ahí está, en los campamentos de refugiados, donde ellos tienen que estar ahora, en las escuelas, se estudia en su idioma.
que es el árabe, pero en la modalidad del Hassanía, es el Hassanía. Y se dan las clases en Hassanía, árabe, y luego hay una parte en que se mantiene el español para que los niños no lo olviden. Las maestras que se ocupan y los maestros que se ocupan de esto son precisamente aquellas niñas que se formaron en las escuelas del Ayun. Y ahí está. Y haciendo así un poco aparte de cómo lo pude comprobar, en el primer viaje que hice a los campamentos de refugiados, pues me alojaba con una familia de un antiguo sargento mío, cuando estaba en Nómadas. Y claro, lo que me interesaba también era conocer el entorno. Y fuimos a una escuela en la parte de Hausa, del campamento de Hausa. Los nombres de los campamentos en Tinduf llevan los nombres de los antiguos puestos españoles. El Ayun, Esmara, Hausa, Esdiría, Tifariti. Se llaman como para que no olviden ellos desde niños que aquellos pueblos. Y esa nomenclatura que les suena pertenece a lo que fue el Sáhara español. Y en esa escuela, pues viendo a la maestra cómo daba las clases y esto, estuve allí un rato, salieron los niños a jugar y luego, hablando con la maestra, veo un libro, Mektub, que estaba encima de la mesa. Y bueno, ¿cómo ha llegado este libro aquí? Dice, pues, si quiere que se lo diga, no sé cómo ha llegado, pero aquí lo tenemos. Digo, ¿y cómo es suyo? Le pregunté. Bueno, sí, es mío porque me lo trajeron de España cuando fueron uno de los niños estos que vienen en verano a las casas. Y digo, bueno, ¿y lo ha leído? Y dice, sí, aquí lo leemos. En el momento de la lectura, cuando toca la clase de español, pues leemos cosas de aquí porque nos recuerdan de cuando estaba España, en fin. Y aquello, pues la verdad me causó una impresión extraordinaria, que en esa escuela se recordase por medio de una lectura de un libro de estos, que allí me aprovechaban para leer y dar a conocer, y no olvidar sobre todo el idioma que aprendieron sus padres y sus abuelos ahí. Bueno, eso fue en la época de teniente en tropas nómadas, pero luego tuve la suerte de que al pasar a paracaidista y próximo a esta política que se iba formando de reclamación por parte de Marruecos, en cuestión de tener que exigir de que España dejase aquellas tierras que estaba no colonizando. Allí nunca se habló de colonización, nunca. Se habló de servicio. La prueba es que Ifni y Sáhara, no sé si se acordarán, algunos que son muy jóvenes aquí no se acordarán, pero se acordarán que eran dos provincias más, eran las 56 y las 57, me parece que era. O las 57 y 58. La 57 era Ifni y la 58 era el Sáhara. Tenían incluso su sello postal en los sobres que ponía provincia de Ifni y provincia del Sáhara. Y las escuelas allí, quiero resaltar aquí que la labor que hicieron los maestros fue de luego increíble. No solamente en las capitales, como puede ser el Ayun, Esmara, Villa Cisnero, también en Jaguní había una escuela, en Dahora también había una escuela, sino sobre todo aquellas mujeres de la sección femenina que sacaron todo lo que tenían de las costumbres y de las tradiciones del pueblo saharaui, las sacaron, presumían de su melfa, de sus vestidos y de sus cantos. Y eso se ha transmitido, ha quedado cuando España se marchó, tuvo que marcharse, han quedado en las escuelas de los campamentos de refugiados. Los campamentos de refugiados de los saharauis, no te quites, Miguel, estás bien ahí. Está ahí. Todo eso es Argelia. Y ahí está un antiguo puesto francés que es Tinduf. Pero a 30 kilómetros de Tinduf, próximo a la frontera con el antiguo Sáhara nuestro,
digo nuestro, de los saharauis y de los españoles. Que conste que para mí el Sáhara sigue siendo mío, pero bueno, es una cuestión no de posesión, sino de cariño, que conste. Y entonces ahí están los campamentos de refugiados. Los campamentos de refugiados, como para el que no lo haya visitado o quiera tener noticias de esto, se dividen en grupos que son también por barrios y sectores. Esos sectores y esos barrios llevan los nombres de las antiguas capitales, los antiguos pueblos y poblaciones del Sáhara español. Ahí está Hausa, Esdeiría, el Farsía, Esmara, el Ayun, por supuesto, y están distanciados, cada uno tiene su sector, y dentro de cada ese sector es como un barrio. Tienen sus escuelas, sus viviendas, su botiquín y el centro de todo lo que es la comunidad en Tinduf, en los campamentos de refugiados, está ¿cómo se llama? En Rabuni, sabe más que yo. Bueno, pero vamos a seguir con la labor de España. Como al final, pues todo salió, creo que unos lloraron más que otros, solo hubo uno que se alegró, ya sabemos quién es y no lo quiero nombrar. Bien, todo esto que he tratado de hacer un antecedente de cómo era aquello, cómo se buscaba mucho más la colonización, la civilización y el contacto, la convivencia sobre todo con el pueblo saharaui, que nunca hubo la menor. Pues se vino para abajo por una razón. Nadie se acordaba del Sáhara hasta que salieron los fosfatos. Allí había un equipo de ingenieros que lo que se buscaban no eran fosfatos, no, lo que se buscaba era el agua. ¿Qué es lo que más necesitaba el Sáhara? Eran los pozos de agua. Y aquí hay saharauis que no se acordarán porque eran entonces muy pequeños, pero al ir buscando el agua por todas las vetas que pueda haber en el sector de la antigua provincia española, una de las que se hizo fue donde está Villa Cisneros. Villa Cisneros, que es Dájala. Ahí se buscaba, se buscaba mineral de hierro o lo que fuera, y agua. Pero lo que no se podían imaginar era que hubiese tal cantidad de agua que cuando hicieron una prospección cerca de la ciudad de Villa Cisneros, hoy que se llama Dájala, salió una veta de agua de esta increíble. ¿Cómo sería que Villa Cisneros era una población que se abastecía del agua para beber y el agua necesaria para guisar y todo, con un barco aljibe que venía de Las Palmas, de Fuerteventura? Ahí ese barco aljibe cada 2 días traía el agua, lo descargaban los depósitos de Villa Cisneros y con ese agua tenían para otros 2 días. Por lo tanto, Villa Cisneros era una ciudad en que las calles eran planas, no tenían acerado, la arena como es limpia siempre, una ciudad preciosa, tranquila y limpia. Pues no conocía el problema del alcantarillado. Cuando salió este agua tan próximo a la ciudad se inundó. Y entonces aquello fue como un verdadero milagro. La gente contentísima, porque se inundó aquello. Y claro, cuando ya se reguló el caudal de agua por medio de los ingenieros, ya no tuvo que volver a hacer ningún viaje más el barco aljibe de Canarias. Ya tiene su provisión normal, lo tenían para... Aquello fue la verdadera riqueza del Sáhara. Luego la otra razón en la que el Sáhara se convirtió en un objeto de deseo por parte de... Ya lo diremos más adelante, pero ya se lo pueden imaginar, ¿no? Es la aparición de los fosfatos. La aparición de los fosfatos en Bucra, casi a menos de 10 metros de profundidad, pues era
y de una pureza increíble. No había casi necesidad de quitar impurezas o de tener que hacer luego un lavado del mineral. Se sacaba de allí de Bucra y además con una veta de esta, no sé, podría durar aquello. No me quedo con los datos nunca, porque cuando son muchos, pues digo que para mucho tiempo. Yo sé que en este caso los fosfatos de Bucra, ahora que están parados, no se hace allí prospecciones, sino que se sabe dónde está. Tuvo necesidad de, como está, vamos a ver, aquí. Eso es el Ayun. Bucra está aquí. Hay una distancia de 94, no llega a 100 kilómetros. Entonces, ¿cuál era el problema al emerger los fosfatos de aquí? Había que hacer el transporte. Y la fábrica Krupp, la empresa Krupp, mejor dicho, se encargó de hacer esa cinta transportadora del mineral hasta el puerto del Ayun. El Ayun no está en la misma orilla. El Ayun está a orillas de la Sagia. Sagia es el río, la Sagia Alhambra, que es todo esto, un río seco, que es ese que está ahí. Esto desemboca. Eso que está ahí es Echera, un puerto de Echera. Luego lo haremos. Pues tenía que hacer una cinta transportadora de 94 kilómetros, con sus torres correspondientes, y en medio de ese recorrido una planta depuradora de primera instancia, ¿no? Porque luego al final ahí en la playa, en cabeza de playa, pues se almacenaba. Luego había que transportarlo. El puerto del Ayun era un embarcadero, no había puerto. Era un embarcadero, no había puerto, que ya decía al principio que cuando tuvimos que hacer desembarco, cuando veníamos las unidades de Las Palmas para entrar en guarnición en el Ayun, iban estos barcos anfibios. Los barcos anfibios iban hacia donde estaba atracado el barco. De ahí bajábamos del barco a las barcazas anfibias y nos llevaban hasta la playa, pero no llegaban a la orilla porque no había muelle, no había... Y entonces todos los desembarcos bajaban la rampa de atrás, el embarcadero, el buque anfibio, que es una barcaza, y siempre con el agua hasta la rodilla, con nuestras mochilas, el armamento y eso, íbamos a la playa. La fábrica Krupp hizo un puerto de más de 1.500 metros, 1 kilómetro, y en el centro una planta potabilizadora. No tengo los datos aquí, pero ya se pueden imaginar que para poner todo eso en marcha tuvo que gastar España sus buenos fondos. Y ya el mineral de fosfato empezó ya por la cinta transportadora a llegar al puerto, allí llegaba a los almacenes, luego iba a la depuradora, se cargaba al principio del muelle, se llegaba al final, los barcos lo transportaban. Y este fue el motivo, y no otro, de que entonces el rey de Marruecos se acordara de sus queridos hijos saharauis. Entonces empezó a acordar. Qué casualidad. Y eso que Marruecos, hay que reconocer que tiene una riqueza enorme de fosfatos también, por la parte de Gulimín y Tantán y todo. Pero claro, como el fosfato del Sáhara era una verdadera riqueza y no hay en otro lugar de la tierra donde se dé con esta facilidad. Y sobre todo la facilidad de extraerlo. Y ahí empezó la cuestión de que había que reclamar porque el Sáhara había sido siempre de Marruecos. El Sáhara no ha sido nunca de Marruecos. El Sáhara ha sido siempre un ejemplo de un país viviendo en libertad. Hay familias, hay fracciones, cada uno tiene, pues como ocurre en cualquier otro lugar del mundo, pero ellos lo llevan además con un sentido del respeto y de la tradición como ninguno. Un saharaui presume de acordarse de sus 7 antepasados, pero con una claridad. Existen las distintas fracciones y existen las distintas familias.
ahí están los Ergibat, los de La Rosín, Izarguillén. Los de Izarguillén son tal vez un poco más al norte, pero los Ulat Delin, Ulat Tidrarim, y luego hay una familia que no es del Sáhara, pero que es necesaria, que son los que viven al borde de la orilla del mar, que son los Foikat. Los Foikat se dedican solamente a la pesca y al barco. Y cuando otra riqueza que hay, y sobre todo la aprovechamos los japoneses, es que con la baja mar, como son las mareas tan enormes, la baja mar deja una cantidad de algas en la orilla del mar, y estos de esa familia, de esa fracción de Foikat, son los que lo recogen, que son los mismos pescadores. Y como los japoneses hacen negocio con todo, pues con esas algas todavía más. En fin, que la riqueza del Sáhara era bastante significativa, ¿eh? No era esa imagen que siempre nos damos, hablas del Sáhara y ya te lo imaginas de arena por todas partes. Bueno, con arena también se puede hacer el negocio. Y, por ejemplo, las playas de Canarias, cuando necesitan arena, van los barcos cargados de arena del Sáhara y la dejan en la playa para que los ingleses se puedan bandear bien, ¿eh? De modo que el Sáhara tiene una riqueza, lo que hay que saber es explotarla, repartirla, ¿eh? Y administrarla. Y hay algo que siempre se inmiscuye en todos estos asuntos, y es la política. Marruecos, hay que reconocer, tengo que reconocerlo aunque me duela mucho, que lo hizo bien, según para ellos, ¿no? Mal, fatal para nosotros los españoles y para los saharauis. Pero ¿por qué Marruecos? Marruecos se supo aliar con dos fuertes gobiernos, dos fuertes países. Uno, Francia. Pues en Marruecos el segundo idioma es el francés. En Marruecos fue siempre protectorado francés, menos el norte de España, que fue un protectorado español. Tetuán, Larache, Villa Sanjurjo, Sagüen. Pero el grupo fuerte de Marruecos, el terreno más amplio, fue siempre protectorado francés. Lo mismo que Argelia. Argelia fue también departamento francés, pero el idioma que predomina allí es el francés. Y ese es el principal aliado del rey de Marruecos, siempre lo ha sido. Y el otro, que se lo buscó por cuestión de negocios y cuestión de competencia, o evitar las competencias, fue Estados Unidos. Con esos dos aliados, que son de peso, ¿eh? Francia y Estados Unidos, con el rey Hassan II, pues Hassan II que pidiera por esa boca, que en la ONU ya se encargarían de ponerse siempre a su favor. España en aquella época, pues como todos ustedes, bueno, la mayoría, algunos no se acuerdan porque son muy jóvenes, ¿no? Pero era la época en que había próximo un cambio de régimen. El jefe del Estado, entonces el general Franco, estaba en aquella fecha pues prácticamente agonizando. Y iba a haber un cambio de gobierno. Un cambio de gobierno y un cambio de régimen, que es distinto, ¿eh? El que podía venir a suceder a Franco estaba ya designado, era el príncipe Juan Carlos, luego, felizmente, rey de España. Pero ante esa incertidumbre por parte de España, por parte de los ministros que rodeaban entonces el gobierno español, indecisos, algunos incluso partidarios de la entrega del Sáhara a Marruecos, también hay que decirlo, ¿eh? Por intereses económicos, por intereses particulares, que es peor. Y luego el cambio de gobierno y el cambio de sistema, para Hassan II se puso fácil, por no decir, por decir como dicen los chavales, esto está tirado, y nunca mejor dicho. Bien, España estaba preparada, por supuesto. Lo mejor del ejército español estaba allí. No quiero hablar mucho de eso porque yo formaba parte y no quiero que vean en ello presunción,
pero había allí 2/3 de la legión, el tercero y el cuarto. Estaba una unidad de helicópteros que la mandaba entonces el comandante Muñoz Grande, era comandante. Era un grupo de helicópteros, que son unos 50 helicópteros, con armamento. Estaba dos banderas paracaidistas. La tercera, que era donde yo prestaba mi servicio como capitán ya, y estaba la segunda. Perdón, la primera. La segunda estaba en Alcalá de Henares. Cualquier soldado del reemplazo, era un verdadero guerrillero. Le había tocado el África, y al principio llegan, pues eso, despistados, no digo nada a los padres cómo se quedan, ¿no? Pero era un soldado extraordinario. El soldado español siempre lo ha sido, independientemente de que sea en la Legión, en paracaidistas, en fuerzas especiales, en las COEs, lo lleva dentro, el español lo lleva dentro. Al principio a lo mejor le cuesta, ¿no? Pero como todo lo nuevo, es por novedad. Pero el soldado, como el soldado de España, no hay otro. O sea, no puedo decir más cosas porque, claro, ya se me saltan las lágrimas, ¿no? Es lo mejor que tenemos, por sus valores humanos, su entrega, su forma de ver y sobre todo por su alegría. Es alegre para todo. Bueno, ante un ejército bien preparado, bien armado, con unos refuerzos, una aviación que también hay que contar con ella, que tenemos las bases en Gando y en Morón, que podían intervenir perfectamente. La Marina de Guerra, bordeando la costa toda desde ahí, todo eso hasta aquí. La Marina de Guerra, todo eso. Ahí es donde está el peligro, porque la frontera con Marruecos es esta que está aquí. Y entonces, y las unidades concentradas en El Aaiún, en Dora, Esmara y Jagunía. Jagunía está ahí. Pues ante ese ejército en alerta, además permanente, Hassan II tuvo un amago de presentar ahí un contrapeso y se trajo a una brigada que había estado luchando en los altos del Golán, porque uno de esos, el Golán, ahí entre Israel y Palestina, mandó allí una brigada, y entonces eso para Marruecos era... Entonces esa brigada se la hizo traer aquí, se la hizo traer ahí al Sáhara y la desplegó ahí en la frontera donde está Esmara, pero en ese lado, no frente al Aaiún, y Dora, sino ahí, ahí lo desplegó y ahí está Esmara. Y en Esmara había un tercio. Aún así, dispuesto como estaban las fuerzas del ejército de España, el ejército español, no se atrevió a mover ni un hombre, Hassan II. No se atrevió, porque veía, hay que reconocer que no era ningún, en cuestiones de esto, era político, pero no tenía un pelo de tonto, no se iba a meter. Y la prueba que no tenía un pelo de tonto es que, ¿de dónde sacó? Que en vez de presentar un ejército frente a otro ejército que estaba preparado, ¿qué presentó? La Marcha Verde. Empezó a reunir en todos los departamentos de Marruecos, pues incluso sacando a gente que estaban en la cárcel, a coger gente que estaba por la calle, mujeres, niños, con unas promesas de estas, y luego el predicamento de que todo era para volver a unir y llamar y a acoger a nuestros queridos hermanos saharauis. Aquellos hermanos saharauis me hacía a mí, no sé, en fin, son cosas de Hassan II. Y claro, un ejército bien preparado como era el ejército español, profesional, tenerse que enfrentar con una avalancha de bueno, ¿cuántos podían ser entonces? De muchos, los que fuesen,
de miles y miles de marroquíes en estas condiciones, y sobre todo que iban mujeres, niños, de todas clases, menos un ejército. Todo lo que fuese movible en Marruecos, en cuestión humana, pero que no tiene nada que ver con el ejército. Pues eso para un ejército profesional como es el español, enfrentarse a una cosa de estas, pues no. Entonces se le puso allí un campo de minas alrededor de esto, alrededor no, a todo lo largo, un campo de minas, porque ahí, si ven esa mancha oscura, eso es la Sebha de Taj, T-A-H. Eso es una depresión enorme de salina, en el fondo es todo sal, y eso es impracticable, no se puede andar por ahí, porque además tiene un peligro de hundimiento. Y el coche, por supuesto, no se puede mover para nada, porque además para moverse tiene que bajar, y las paredes son totalmente verticales, todo eso. Entonces, la Marcha Verde, el reclutamiento se hizo, me parece, que en Gulimín, que es Marruecos, más arriba. Y se llegaron a juntar, pues, del orden de los 50.000 peregrinos, llamaban peregrinos. Fueron avanzando, y esto porque lo he visto lo puedo contar. Tenía un compañero mío que estaba en la unidad de helicóptero, y durante ese tiempo estábamos en el Ayun. La bandera mía de paracaidista estaba en reserva para que no pasase al Ayun, no había forma de entrar. Un tercio y los paracaidistas. Para que viniera quien viniera, no entraba en el Ayun. Y entonces este compañero mío de helicóptero dice: mañana tengo reconocimiento por la frontera, si quieres venir nos vamos a ver. Hombre, pues claro que sí. No. Me fui con él, estuvimos volando, sobrevolando la frontera, esa parte de ahí, sobrevolando ahí, sin pasar a Marruecos, claro, esa parte, y la verdad que la masa de gente era de impresión, era impresionante. No sabía el final de lo que se venía encima, o que intentaba venirse encima. Y hubo un momento a todo esto, antes de seguir, esa parte tenía un campo de minas que estaba señalizado, ponía campo de minas, no pasar, o sea que estaba señalizado. Y hubo un momento en que el mecánico le dijo al piloto, dijo: mi capitán, tendríamos que hacer tierra, bajar a tierra, porque para revisar, y además llevamos mucho tiempo volando, y bajamos y tomamos tierra en territorio de España, en territorio del Sáhara. Pues ahí, ahí. Y todo eso, ya ahí había llegado ya esta masa ingente de peregrinos, como le llamaban. Y entonces pude notar cómo es aquello. El viento en el Sáhara normalmente sopla de norte a sur, son los vientos alisios, sopla, pero constantemente. Cuando sopla el del sur, eso es mejor, es meterse en la jaima, en casa, y no salir. Pero este traía un olor que uno, con lo bien que huele el Sáhara, que huela limpio, porque allí está el olor que venía del norte, era de esto, de gente que llevaba pero meses y sin lavarse. Bueno, aquello, sí, y se me quedó la impresión esta siempre, el olor. Decía, no, verías por la gente, ¿no? De la gente que te sorprendería. Hombre, sí, se sorprende. Pero a mí lo que se me quedó clavado para siempre, ¿eh? Así que cuando hay algún mal olor me acuerdo siempre de un marroquí, no sé por qué. Siempre. Bueno. Y así fue como luego, por las gestiones, y para no cansarles mucho esto, porque hay que dejar zona para las preguntas, esto, pues a España, por un lado, muere el jefe del Estado, le sucede el rey Juan Carlos, que por cierto, siendo príncipe, nos hizo una visita al Ayun, y aquello nos levantó la moral, pero vamos, como si nos hubiesen reforzado con cañones sin retroceso a cada uno de los soldados. Pero la política siempre es la que, dentro de cualquier conflicto, por muy noble que sean los sentimientos de defensa, de ayuda, se mete la política, y como dijo nuestro gran filósofo Ortega y Gasset, la política es el invento, la política es el invento de la mentira, o sea que es la que inventa la mentira.
Y así fue. Bueno, luego las cosas en los despachos, en la ONU, después de no sé cuántos artículos que a lo largo de durante 5 años empezaron a dar soluciones para el Sáhara, al final el que se llevó el gato al agua fue Hassan II. Hay que reconocerlo, ahí estamos. Y la orden de evacuación se fue dando por etapas. Fuimos embarcando en el pantalán este que se construyó para los fosfatos, y allí fuimos a la bandera mía, que entonces estaba en paracaidista, como les he dicho. Llegamos a Las Palmas y estuvimos esperando, y mientras tanto la Marcha Verde, por supuesto, no entró en el Aaiún. Hay esa equivocación de que la Marcha Verde se quedó en la frontera, en Taj. Se quedó en Taj. Y luego la orden que dio el gobierno de Hassan II es devolver, felicitarle, hemos ganado, por fin, nuestros queridos saharauis ya son otra vez hermanos nuestros, en fin, y se quitó. El Aaiún no entró, pero en el Aaiún ya había también sus nuevos gobiernos. La bandera de España todavía estaba allí. El 19 de diciembre de ese mismo año se arrió la bandera de España allí en la sede del gobierno central, en el Aaiún, y luego el 23 de enero en Villa Cisneros. Y España, que había entrado en el Sáhara por Villa Cisneros precisamente para hacer esos tratos con los jefes de fracciones de aquella zona para la cuestión de pesca simplemente, pues por donde entró España, por allí salió. Allí se arrió la bandera de España, que por cierto se arrió en el aeropuerto en el aeródromo de Villa Cisneros. Hay un detalle también que quiero que lo sepan, es que el encargado de arriarla fue un brigada de aviación. Entonces arrió la bandera, como no había banda ni había música, todo el mundo firme allí. Se cogió la bandera, el general Gómez de Salazar, que estaba también allí presente, se la guardó, subieron al avión, y en el momento de subir al avión, el brigada de aviación que había arriado la bandera se fue al cuerpo de guardia, que estaba allí cerca, y salió con un hacha, y le pegó un hachazo al mástil, y dijo, en este mástil no se iza ninguna bandera más, y menos la marroquí. Le pegó un hachazo y lo tiró. Se subió al avión y así se abandonó España. O sea que por donde entró España en un principio, que fue por Villa Cisneros, en el siglo pasado, para hacer trato con los jefes y con los chius, la cuestión de pesca y esto, y hacer intercambios, pues por donde entró España, que fue Villa Cisneros, por ahí salió España. Bueno, pues yo quería dejar también, Miguel, para las preguntas. Bueno, pero antes, ¿me queda algún tiempo? Sí, bueno. Pues este tiempo es para el agradecimiento, agradecer. No sé por dónde empezar porque a todos os debo. Tengo aquí una lista. Bueno, agradecer de entrada al Corte Inglés por esta acogida, esta preparación, el haber tenido aquí a todos ustedes y haberles podido aclarar un poquito algo más de lo que se habla del Sáhara, y con este conocimiento pues llegar a quererlo un poco más, y el porqué de los campamentos de refugiados y cómo se llegó a esto. España perdió mucho, los saharauis también, y esperemos que no haya más que pierdan. Luego, y gracias, Miguel, por todo lo que pues hagas llegar a esta gran empresa que tenemos, que es el Corte Inglés. Y segundo, a mi editor, Javier, que le di el primer libro de Mektub, lo editó en su editorial Abecedario, y fue el primer libro que editaba esa editorial, una editorial pacense 100%. Luego, como ese libro de Mektub está escrito desde un prisma, desde el punto de vista de un oficial del ejército
que ha estado en nómada y que ha estado en paracaidista, pues se me ocurrió que tendría que haber otro para darle voz a los saharauis. Y entonces escribí lo mismo, pero desde el punto de vista y el prisma de un saharaui. Este saharaui es Ahmed Mohamed Salem, no sé si lo conocen. Vive allí en el campamento en Hausa. Este lo tuve de enlace y desde luego era como un hermano. Y desde el punto de vista suyo está escrito El Corral de las Gacelas. El Corral de las Gacelas, que hace alusión a, en cada puesto que teníamos en el Sáhara había las gacelas que se podían coger con vida, se ponían en un corralito, pues como se pone aquí el ganado con las cabras o algo así, y lo teníamos, eran animales muy dóciles, ¿eh? La prueba es que esa fotografía está hecha en la que tengo un cigarro en la boca y la gacela, porque le gusta mucho el tabaco a las gacelas, ¿eh? Y también Javier El Carmona lo dio, y fue el primer libro que también editó con las tapas duras, como dice él, ¿eh? Uno con tapas blandas y plantas duras. Luego, tengo que dar las gracias porque yo a lo mejor escribo, pero luego no me manejo todavía muy bien, yo ya soy bastante mayor, no me manejo bien con la cuestión de internet y con el ordenador y todo eso, pero entonces estaba ahí mi hija, que yo le daba las cuartillas y los folios escritos a mano, y ella me los pasaba y iban saliendo, y fue saliendo. Así que ella también, gracias a ella, quitándole tiempo de clases, porque está de profesora en la universidad, de madre, de madre de 2 hijos y de marido, que también da la lata. y luego, pues mi gratitud, pues, no sé, a mucha gente, los que lo han leído, los que me han dado ánimos para que escribiese otro, porque yo lo único que he hecho no tiene valor ninguno, yo lo único que he hecho ha sido escribirlo, no he hecho otra cosa. Muchas gracias.